Seguimos con el módulo 2 de Defensa del Consumidor y el Usuario. Esta segunda parte del curso vamos a hablar ahora, hablamos de las cuestiones relativas con la garantía, ahora vamos a hablar de la reparación no satisfactoria que tiene que ver con la garantía y que está legislado en el artículo 17 de la Ley de Defensa del Consumidor. Este artículo dispone que si no reúne la cosa reparada las condiciones óptimas para cumplir con el uso para el que está destinado, el consumidor puede, a elección del consumidor, pedir el cambio por otro, devolver la cosa, esto sería una resolución contractual con efectos ex tunc, o la quita proporcional. Esas elecciones, por supuesto, las tiene que hacer el consumidor a su propia decisión. Hay una causa de la Suprema Corte de Justicia de nuestra provincia, un fallo del año 2014 con el voto del recordado doctor De Lázari, que manifiesta que se tornaría vacua e inoperante la protección brindada por el artículo 42 de la Constitución Nacional a los consumidores si el responsable de reparar la cosa vendida pudiera ofrecer ilimitados intentos de sustituir las piezas dañadas en el producto vendido sin que se configure en ningún momento la reparación no satisfactoria que la norma intenta evitar. Denunciada entonces, dice el doctor De Lázari, la reparación no satisfactoria y hallándose ante un sexto intento, en ese caso particular, de la reparación de un vehículo de alta gama, es la propia garante, conocedora del deber genérico de garantía, quien se muestra desleal con su proceder frente al consumidor. ¿Qué está diciendo De Lázari y la Suprema Corte de nuestra provincia en este fallo? Es que por más que un producto esté en garantía, esa garantía no es de carácter ilimitado y no es que pueden arreglarlo en una cantidad ilimitada de veces y que siempre, si no queda satisfactoriamente arreglado el producto, pueda seguir sin límite temporal y sin límite de cantidad de veces arreglándose hasta que quede bien. Ahí se configuraría la cuestión de reparación no satisfactoria del artículo 17 que abre camino a cualquiera de las opciones que les decía hace un ratito nada más. La Cámara Civil y Comercial número 2, Sala Segunda de La Plata, en la cual soy el vocal titular, en un fallo Pavone con Chiara, también tiene que ver con un bien automotor. Decimos que cuando la norma hace referencia a la reparación satisfactoria, entregando el producto en condiciones óptimas para su uso normal, su alcance debe precisarse sensulato, evitando caer en una interpretación estricta, restringida o limitada a cuestiones técnicas o mecánicas de la cosa objeto de reparación, la que desvirtuaría obviamente el espíritu tuitivo de la norma. Es decir, esa reparación satisfactoria o no satisfactoria tiene que ser interpretada con un criterio amplio a fin de no vulnerar los derechos del consumidor. Esta definición debe incluir lo relativo a la recepción del bien, al cumplimiento del deber de cuidado en proceso, por ejemplo, mantenerlo a resguardo y evitar que se produzcan desperfectos o nuevos daños, y su efectiva entrega. En caso de una negativa injustificada del consumidor o problemas en ese estadio, hay que ponerlo a disposición, o el proveedor lo tiene que poner a disposición en forma fehaciente. No debe circunscribirse solamente al arreglo en sí, todo ello en un tiempo prudencial y adecuado conforme el tipo de bien y las características del negocio realizado. De nada sirve al consumidor que las empresas reparen el bien si luego no van a poner temporalmente a disposición para su uso y goce. En este caso, Pavone con Chiara es un fallo en donde hay una reparación no satisfactoria de un auto, lo lleva a arreglar, el actor lo lleva a arreglar, lo vuelve a llevar a arreglar y la última vez la empresa arregla el desperfecto, pero lo deja en un depósito al aire libre de
de la agencia, lo que hace que ese bien se vaya deteriorando, que sufra golpes, que pierda que pierda o que le quiten la antena, que esté rayado, que tenga cuestiones ópticas y todo eso rotas y dañadas, y le imputaba al actor que no quiso retirarlo luego del arreglo. Bueno, el fallo trata eso y termina determinándose que el arreglo debe ser temporal y que debe ser entregado en tiempo y forma. Si el consumidor se negare, están los remedios legales, por supuesto, por ejemplo, la consignación judicial para que el consumidor reciba el bien, o por lo menos una carta de documento poniéndolo a disposición, cosa que en ese caso en particular no se había configurado. En ese mismo fallo se agrega que si el proveedor consideraba que la reparación era satisfactoria y si hubiera considerado que el comportamiento contractual del actor era abusivo por no retirar el vehículo, debió ultimar los medios para cumplir con la obligación esencial y primera de entregar o dar la cosa o producto vendido en calidad y cantidad comprometida. Incluso de persistir la negativa, bien pudo ocurrir jurídicamente en caso de ser necesario, como les decía, la consignación judicial del mismo, o cuanto menos fácticamente no dejarlo en estado de abandono, como si se hubiese desprendido de la guarda del vehículo, ¿sí? O en este caso se podría haber dado en consignación o resguardarlo debidamente dentro de un galpón cerrado sin permitir que se deteriore de la forma en la que este auto se había deteriorado en la agencia demandada. En caso de duda acerca de si la reparación resultó o no satisfactoria, la interpretación debe realizarse en sentido más favorable al consumidor. Digamos, el indubio pro consumidor va a funcionar directamente acá, ¿sí? Si existe la duda entre que la reparación fue o no satisfactoria, va a estar siempre en beneficio de la duda del consumidor y se va a considerar no satisfactoria. Hay un fallo de la Cámara Civil y Comercial de Azul, del doctor Galdós, que determina que para resultar satisfactoria, la reparación no solo debe comprender el arreglo de las partes falladas o con defectos de fabricación, sino que, conforme los principios protectorios del consumidor, en ejercicio de la buena fe de sus derechos, requiere que se cumplan en plazo razonable, según las expectativas legítimas del uso del adquirente que compra un automóvil, en este caso un automóvil 0 kilómetro, que lo hace con la convicción de que podrá utilizarlo prontamente y sin mayores o insalvables dificultades, que en caso de reparación no comprometa partes vitales, como lo puede ser, por ejemplo, el caso del cambio de motor. En este caso había un cambio de motor que no había quedado bien y bueno, ahí se reclamó la reparación no satisfactoria que finalmente procedió. Todos estos fallos que yo les estoy dando extractos, se los voy a dejar en el módulo para que ustedes los lean y para que podamos hacer las actividades correspondientes. A fines de 2021 hay un fallo de la Suprema Corte de Mendoza también que dice que al momento de evaluar si la reparación ha sido o no satisfactoria, no debe perderse de vista que ante la duda debe estarse siempre a favor del consumidor, al igual que lo que dice el principio general, a lo igual de lo que decíamos de la sentencia de la Cámara Civil y Comercial de Azul. No debe perderse de vista que el actor compró un automóvil 0 kilómetro y de buena calidad, en este caso también era por la adquisición de un automotor. Agrega la Corte de Mendoza que implica la compra de un auto 0 kilómetro de buena calidad, presuponer que la cosa no debía presentar fallas relacionadas con lo que hace a su esencia como lo puede ser el motor. No puede válidamente considerarse que el vehículo quedó luego de las reparaciones en condiciones óptimas de uso, pese a que nunca se le dio un diagnóstico sobre las fallas y menos cuando algunas de ellas no se vieron restituidas, corregidas o no se sustituyeron las piezas. La sentencia debe colocar al consumidor, dice la Suprema Corte de Mendoza,
nuevamente en la posibilidad de adquirir un vehículo 0 kilómetros similar al que compró, lo que indudablemente no podría ser si se evalúa que el automóvil fue ingresado por primera vez al taller casi sin kilometraje y para la fecha que el actor solicitó la resolución contractual alcanzaba 5.000 kilómetros de rodaje. Las reparaciones afectadas al amparo de la garantía no se deben en ningún caso al hecho del consumidor, con lo cual eso debe ser cargado por la empresa proveedora. Es decir, en este caso tenía 5.000 kilómetros el auto ya, pero había entrado un montón de veces para tener cambios, nunca había sido satisfactoria esa reparación. Pues bien, esos 5.000 kilómetros posteriores de rodado no son imputables al consumidor, por lo cual la empresa debía responder restituyendo un auto nuevo. La Cámara Nacional en lo Comercial, Sala C, un fallo del año 2018, Rivas con Hewlett Packard, dice: la usuaria no tiene derecho a percibir de la proveedora una indemnización por daño moral por haber adquirido un producto defectuoso, ya que el demandado se encargó de reparar la computadora asumiendo las consecuencias de la garantía legal del artículo 11 y por lo tanto el derecho a una reparación surgiría del artículo 17 si la reparación no hubiese sido satisfactoria, circunstancia no ocurrida. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier garantía puede ser alegada, cumplimiento de garantía como reparación no satisfactoria, no bajo ningún punto. Si la reparación está bien, es satisfactoria y cumple con todos los requisitos para que el producto siga funcionando tal como se adquirió, bueno, la garantía va a haber cumplido su objeto y no es procedente lo que estamos hablando acá del artículo 17 de la Ley de Defensa del Consumidor. En definitiva, para que la reparación no satisfactoria proceda, debe cumplirse con el deber de garantía. La reparación no tiene que cubrir las expectativas del consumidor, pero esa ausencia de cumplimiento de expectativas tiene que estar objetivamente relacionada con que la cosa no quedó bien arreglada o que no puede cumplir con su función o con la función para la cual fue fabricada y específicamente para la cual fue adquirida. En este caso se puede accionar judicialmente y ese accionar judicial va a tener que ver con la posibilidad de, como les decía al inicio, de pedir el cambio de la cosa por otra igual, devolver la cosa mediante una resolución del contrato o una resolución contractual con la restitución del dinero pagado actualizado a la fecha que se devuelve o la quita proporcional en el precio. Ustedes van a ver que les dejo un montón de fallos para que vean de este extremo, de esta temática, que son muy interesantes y que vamos a poder charlar tranquilamente a la hora de hacer las participaciones en los foros y, por supuesto, del examen de este módulo segundo de la parte segunda del curso. Así que ya hablamos de la garantía, ahora hablamos sobre la reparación no satisfactoria de la garantía y vamos a seguir adelante con este curso. Espero que haya colmado sus expectativas. Les voy a acompañar el PowerPoint para que ustedes puedan verlo acompañado, esta disertación acompañada de los gráficos para que sea más amigable de ser escuchado y de ser visto, y quedamos al aguardo de una nueva evaluación y de una nueva participación en el foro. Muchas gracias a todos, buenas tardes y nos vemos pronto. Hasta luego.